Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es jueves, hoy tuvimos datos de inflación CPI, es lo que estamos esperando para esta semana como siguiente dato relevante para el mercado. Pero eso no significa que porque tenemos un dato el mercado va a reaccionar inmediatamente, menos después de haber tenido una vela como la que tuvimos el día de ayer, que fue de un 10%. Para el S&P 500, eso es histórico, vamos a mencionarlo. ¿Por qué es histórico? Veces que hemos visto un 10% de crecimiento en un solo día han sido 3 veces, de hecho. Y ambas, las otras dos con que compararlas, han sido para después seguir cayendo. O sea, esto no es para asustar, simplemente es historia que realmente no hemos tenido muchas de este tipo. Una de esos crecimientos de un 10% en la bolsa, lastimosamente, una de esas sí después generó mayor caída y rompimiento de soportes importantes. En este caso fue esta que pueden ver acá de un 12%. Después generamos un poco de mayor crecimiento y fue casi en las etapas finales de la recesión de la crisis financiera en 2008-2009. Y esta otra fue de un 10.9%. En estas etapas ambas, pueden verlo acá. Obviamente esto no los estamos contando, esto fue en el siglo anterior, inicios en 1930-20, la Gran Depresión y movimientos volátiles. Estaba iniciando en esos momentos todo este sistema que es en el que invertimos hoy en día básicamente la bolsa y todo este sistema financiero en general. Pero estos más cercanos de la última recesión, al final de la recesión vimos muchísima volatilidad, la volatilidad que estamos viendo ahora. Lo que mencionamos es que volatilidad es para ambos lados, así que se pueden ver días enormes. Bueno, aquí tenemos historia desde 1987, que fue 20%, que creo que es el Black Monday. Y en estos vimos en la recesión anterior 2 días de 10 y 11%. El 2008, ambos en octubre, 10-11%. Entonces, volatilidad hay, es un hecho. No me basaría únicamente en ese dato que acabo de mencionar para decir, ok, entonces va a pasar lo mismo. Porque de hecho, más bien en ese momento estábamos cerca de fondos, cuando empezamos a ver esa fuerte volatilidad. Entonces, más bien podemos considerar que si tenemos mayor caída, sería una zona y no necesariamente un fondo específico. Pero viendo lo que pasó el día de ayer, hay muchas cosas interesantes. Hoy tuvimos inflación, este movimiento. Creo que es normal después de una vela de 10% ver un retroceso. Rellenamos este gap y tenemos todavía un gap acá para rellenar aún más. Esto lo estábamos mencionando la semana pasada, que cuando dejamos gaps así en una caída, muy probablemente los vamos a rellenar en un rebote. Aquí hay exageración por parte de miedo, que todavía se encuentra en extremo miedo. Ahora está en 8, llegamos al punto más bajo que fue un 4 y ahora estamos recuperándonos incluso en sentimiento. Quieren también hablar de noticias, obviamente va a estar relacionado con todos los titulares, Trump, las tarifas, un día sí, un día no, la guerra y todo esto. Pero también lo estábamos viendo en la gráfica que he hecho donde lo vemos primero. Al final de cuentas, estos son soportes. Por eso los estuve comprando. Adentro de la academia estuve anunciando qué compras ibas a estar realizando, ya sea en acciones o en cripto. Y bueno, en acciones no teníamos retrocesos desde hace tiempo porque tenemos esta línea de tendencia desde básicamente octubre de 2023. Estuve vendiendo acciones todos los últimos meses antes de esta caída, únicamente un 35%. No es que vendí todo el portafolio a lo estilo Warren Buffett, que incluso creo que él tampoco lo hizo. Pero básicamente estábamos en puntos altos históricos para Meta, históricos para Spotify, para Netflix y muchas otras. Entonces, ahora que tuvimos esta caída, son descuentos y por eso vale la pena comprar, en mi opinión. No necesariamente el día de ayer, puesto que el día de ayer ya vimos la vela fuerte verde, tanto para Bitcoin, tanto para la bolsa. Y ahora es normal ver un retroceso y lo que quiero ver es un mínimo mayor. Básicamente, para los siguientes 2 días, sin importar las noticias de hoy, que es inflación, que al final de cuentas son buenas, el mercado va a hacer lo que quiera porque ya estamos en el corto plazo sobrevaluados. La noticia no es tan fuerte en este caso. Es más probable un retroceso y mientras mantengamos ahora un mínimo mayor, sigue viéndose como inicios de una tendencia alcista para ir a buscar el siguiente gap acá, y la mayor resistencia, en mi opinión, va a ser cerca de los 5.800 para el S&P 500, que en SPY vendría siendo los 5.80 o los 5.70. Porque aquí está la línea promedio de 200 periodos. Pero bueno, los mejores puntos de compra pueden repetirse. Usualmente los fondos dan más opciones de compra y por fondos, si son estos realmente,
podemos validar esto una vez más. Aunque si lo vemos en velas de 1 hora, esto básicamente puede ser considerado una W, que viene siendo un patrón de cambio, que es básicamente esto. Y si se cumple, estaríamos buscando esa zona que menciono más arriba, similar a un doble piso en este caso. Pero como pueden ver, es un patrón usual de marcar fondos. Y mientras estábamos en máximo miedo, esas son de las señales históricas que no vemos constantemente. Lo mencioné en el video de ayer. También VIX se levantó a puntos en donde es usualmente buenos puntos de compra, sea, como en esta zona, como en esta zona también. Y si ese es el caso, estamos cerca de esos fondos, aunque podamos validar nuevamente ese soporte. Y ese soporte es simplemente visto desde 2020, ese soporte al que hemos llegado varias veces. Si desean operar con Bybit, casa de cambio para cripto que yo personalmente estoy utilizando para operar, realizar compras, no necesariamente para mantener a largo plazo, porque siempre es mejor utilizar billeteras en frío, en posiciones en el portafolio como inversión o al menos swing trading meses, que es lo que considero que es lo que queda para el mercado alcista. Pero claramente estos puntos de compra he estado comprando acciones y utilizo Bybit. Pueden obtener hasta $30,000 en beneficios dependiendo del monto que se realice para el depósito, el volumen de trading. Pueden ver todos los datos en el enlace de abajo. Y como menciono, hoy tuvimos CPI. Esto ya lo veníamos mencionando. Era muy probable que la inflación iba a sorprender a la baja porque la tendencia en Truflation ha sido a la baja. Las conversaciones últimamente de los aranceles, las tarifas y todo esto, obviamente va a cambiar un poco la expectativa. Es mucha incertidumbre. A los mercados no les gusta la incertidumbre y es por eso la volatilidad que estamos viendo con todo lo que va a pasar. Pero por eso prefiero enfocarme en las gráficas y básicamente etapas de psicología de máximo miedo, como para saber que históricamente son buenos puntos de compra. Y ahora también inflación cayendo es un dato positivo en general porque la meta es el 2%. Según Truflation estamos en 1.3%. Según la Reserva Federal y los datos del gobierno, estamos en 2.4 ahora. Se esperaba 2.5 para hoy. Y tener 2.4, pues la inflación está cayendo más rápido. Y eso está moviendo constantemente estos datos de las tasas de interés. Hemos tenido días donde el porcentaje gana para tener la siguiente reducción ahora el 7 de mayo. Y ahora nuevamente tenemos la posibilidad que se van a mantener igual. Y vamos a ver datos también de desempleo antes de la siguiente reunión. También mañana tenemos PPI, que es inflación por parte del productor. Entonces esto también va a generar volatilidad. Probablemente, independientemente de estos datos, en el corto plazo, después de una vela de un 10% de crecimiento, que es algo histórico, es normal ver unas velas rojas. Es cuando más bien todo el mundo llega aquí con FOMO, cree que ya esto es inmediatamente subir y considero que probablemente sí vamos a rellenar estos gaps de arriba. Pero después de una vela de ese tipo es normal que las personas tomen ganancias, traders tomen ganancias. No se le puede dar la razón a la mayoría después de una vela como estas cuando salen los titulares. Interesante, también muy interesante. Bueno, esto no es solamente esta línea de tendencia, sino también validación del máximo anterior en esta etapa antes de este mercado bajista. Creo que Trump sabe que una vez que llegamos a estos puntos, básicamente sería estar retrocediendo todo lo que creció el mercado después de que estuvo ganando las elecciones. Básicamente el mercado continuó subiendo después de las elecciones de Trump y ya está retrocediendo aún más. Ya estoy metiéndonos más en el tema pues de las noticias en general, no que es algo que realmente nos funcione mucho para operar los mercados o tomar buenas decisiones, porque claramente no sé, porque más bien incluso ayer empezó el mercado a subir después de que Trump estuvo diciendo que compraran, lo dijo en Twitter y hizo el anuncio básicamente de que iba a dar una pausa en las tarifas. Y el mercado, pues sí, definitivamente subió después de eso, pero como pueden ver era una perfecta validación del máximo anterior y de esta línea de tendencia. Las noticias salieron después de que lo vimos en las gráficas, pero ahora, hoy van a salir noticias de que, bueno, ahora qué va a pasar con esto de las tarifas y ahora qué va a hacer China con la Unión Europea y todas estas cosas. Ahora vela roja por eso. Y no se asombren
que después de un par de velas rojas, otra vez un montón de noticias positivas porque es exactamente para generar un mínimo mayor después de esa vela del 10%. Por eso es mejor no estar pendiente tanto de las noticias cuando se trata de inversiones, al menos de que uno quiera estar al tanto del tema económico, pero únicamente para estar un paso atrás. Bitcoin también replicó los movimientos de la bolsa. En el caso de Bitcoin, si no me equivoco, también generó un 10% en esta vela. 10% para Bitcoin sí, no realmente es algo sorprendente. Un 11%, casi un 12%. En el caso de Bitcoin esto lo hemos visto muchísimas veces en el pasado, inclusive muchísimo más. Ahora la idea es la misma, generar un mínimo mayor y mantener este soporte de estos cierres de estas velas encima de los 79,000. Serían las mejores señales, que ahora esta vela que está acá cierre por acá y podemos ver que OBV, que también mencionamos usualmente, sí está ahora recuperándose. Esta fue una de las muy buenas señales de compra en octubre del año pasado. De hecho, estuvimos comprando acá dentro de la academia y ahora que estamos en este retroceso, rompimos esta línea de tendencia, parece que OBV está dando ya esas primeras señales. Igual que acá, después de romper, es probable validar. Aquí no lo hicimos perfectamente la validación, pero parece que estamos generando ya mínimos y máximos mayores. Igual, podemos ver un retroceso, pero la idea es continuar la tendencia. Sí parece, eso sí, que si Bitcoin empieza a tener ese breakout de esta línea de tendencia, que en algún momento lo va a tener, cuando rompa, puede hacer que venga a validar por fuera. Por eso no prefiero ya ahora estar persiguiendo el precio. Ya las compras se realizaron de mi parte personalmente entre lunes y martes. Y ahora, si hay una segunda oportunidad, probablemente sería OBV retrocediendo, Bitcoin rompiendo para validar acá. Ahora, claramente esto tiene que mantener aquí mínimos mayores para generar ese breakout. Hay muchas cosas que se mencionan que son indicadores rezagados, o sea, tardíos, como por ejemplo, no sé si han escuchado sobre el dead cross, que es estas dos líneas, cada vez que giran así y se cruzan hacia la baja, en este caso esta línea girando hacia abajo de la línea promedio, que la amarilla sería la línea promedio de 200 periodos, la más lenta, es el dead cross, pero ese dead cross usualmente es muy pero muy tardío. Ya cuando lo tenemos como lo acabamos de tener hace unos días, ya el precio cayó lo que tenía que caer. Pueden verlo acá. Cuando se dio el dead cross, exactamente el precio ya estaba más bien brincando hacia esas líneas promedio. No significa que es inmediatamente recuperación inmediata, pero sí significa que ya más bien probablemente ese fondo se creó. Y puede hacer que estamos viendo algo similar acá. El precio suele rebotar hacia las líneas promedio, así que es muy probable que sí tengamos ese breakout cerca de los 86,000 incluso. Y después, como ven aquí en esta etapa también, hicimos un retroceso, fue un mínimo mayor que el fondo. Y en este caso, si tenemos ese retroceso a validar esta línea de tendencia una vez más, sería un mínimo mayor que esta etapa de los 74,000, que de hecho mencionábamos era muy probable llegar cerca del máximo histórico anterior en Bitcoin en los 73, pero si todo el mundo lo estaba esperando igual que en el 2017, tal vez no lo íbamos a tener exactamente el punto de entrada perfecto. En mi caso preferí únicamente buscar la línea de tendencia porque tal vez no lo íbamos a tener. Todavía existe la posibilidad, de hecho, pero ya si mantenemos y cerramos acá encima de los 79, para ser específicos, cierre de la vela por ahí y OBV continuando con mínimos mayores, es muy probable que ya vayamos a romper y validar aquí en los 86 y después de eso sí, ver si tenemos una validación por afuera de esta línea de tendencia, que es muy usual. Es muy usual, como también lo hicimos en esta etapa. Siempre al precio le gusta pues generar rápidamente emociones, pero después del breakout hay un retroceso. No siempre es una validación perfecta, pero un retroceso. USDT, la dominancia de Tether está justamente en esta resistencia. Ayer se vio rechazado ahí. Esto viene con estas validaciones, 1, 2, 3 y ahora sería la cuarta. Esta no la estaríamos tomando en cuenta. Y acá, si ese es el caso, es una etapa para ver un rechazo de la dominancia de Tether hacia la baja. Y eso favorece entonces un crecimiento. Y obviamente esta sería
el soporte, llegar nuevamente a esta zona, sería zona en donde valdría la pena tomar ganancias. Y bueno, en general, hablando de macro, mucho de lo que se estuvo mencionando es que los bonos estuvieron subiendo. Entonces, si los bonos suben, como subieron acá, especialmente los rendimientos de los bonos de 10 años, pues básicamente versus los de 2 años hace un spread, una diferencia en donde las personas apuestan más al futuro a los 10 años que a los de 2, o sea que en los de 2 se esperaría una recesión o una caída en el mercado o algo pasando macroeconómico fuerte. Y eso es también lo que estuvo mencionando Trump, y esto no es que lo menciono porque realmente sea que es lo que nos va a dar buenos puntos de entrada o de salida, pero es interesante ver que en este caso Donald Trump estaba mencionando que como los bonos estuvieron subiendo, entonces prefirió dar un freno con las tarifas, con los aranceles, porque no quería tampoco asustar mucho al mercado. Y sí, el mercado se asustó con esto, pero mencionábamos, esto es una resistencia desde que rompimos esta línea de tendencia y acá probablemente íbamos a ver un rechazo. Y creo que lo sabe también, entonces es, bueno, está subiendo, los mercados se asustan, no quiero generar una recesión, no quiero tampoco traerme a la bolsa durante mi administración, que nuevamente todas las administraciones ven caídas en la bolsa. Yo prefiero estas caídas rápidas que estos mercados bajistas, lentos. Y en este caso, este fue más lento y más largo, porque esto fue un 27%, claramente un mercado bajista. En este punto llegamos justo al soporte de lo que define un mercado bajista, que es un 20%, y estamos rebotando de ahí. Esto es un flash crash como la pandemia. Y de hecho estamos en miedo histórico similar como el de la pandemia. Ahora sí, con muchísimos días, casi 20 días, si no me equivoco, tal vez incluso más, de extremo miedo. Hay días de miedo y días de extremo miedo, pero ahora definitivamente podemos llevar cerca de 20 días de extremo miedo, y eso es básicamente lo que fue la pandemia. Pueden aprender en el entrenamiento de abajo varios temas sobre trading, sobre estilos de trading, cómo analizar los mercados, cómo funciona la acción del precio en el entrenamiento gratuito de abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar. Déjenme un like, comentarios abajo, siempre bienvenidos, y nos veremos en el siguiente. Chao.